Hola y bienvenido a esta nueva clase sobre conceptos básicos de matemáticas para aplicarlos en cinemática a problemas reales. En este caso vamos a ver lo que son las funciones y la vamos a aplicar a la cinemática, y también vamos a ver cómo se hacen las derivadas de funciones polinómicas y qué información obtenemos con la derivada. Y bien, comencemos. ¿Vale? Lo que tenéis aquí es la plataforma que yo utilizo para hacer las funciones. Cualquier función que se os ocurra o que tengáis que trabajar en matemática lo podéis hacer aquí, en esta página web online, en geogebra.org. Os podéis meter y de manera online podéis hacer cualquier función y estudiarla sin necesidad de bajaros ninguna aplicación ni software. Vamos a ver en primer lugar una función sencilla. Como veis, aquí introduzco la función, ¿vale? Y he introducido una función pues que todo el mundo ve cuando la primera vez que estudia lo que son las funciones. Una función no es más que esto que tenemos aquí, ¿vale? Una expresión matemática que relaciona dos variables, en este caso la variable y con la variable x. En función del valor que tenga x, ¿vale? Pues así va a ser el valor de la variable dependiente, que es y. De tal manera que si x vale 1 en esta ecuación, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Si x vale 3, y vale 3. Y así sucesivamente. ¿Eso qué da? Pues eso da lugar a esta gráfica que tenemos aquí, ¿vale? Como veis, esa función se representa a través de esta gráfica, esa línea recta. Fijaros aquí que se ve bien. Si x vale 40, x que está aquí en el eje de abscisa vale 40, si llegamos hasta la gráfica, el punto de corte con la gráfica nos da que y vale 40. Esa función que hemos representado gráficamente tiene que estar en concordancia con la expresión matemática. Si os vais también aquí a GeoGebra y pincháis la tabla de valores, pues también tendréis la otra manera en la que las funciones se representan. Es decir, podemos representarla gráficamente, podemos representarla a través de una expresión matemática o a través de esto que es una tabla de valores, ¿vale? Y esto sí estaréis acostumbrados de secundaria a realizar problemas en matemáticas en los que os dan una tabla de valores tal como esta, y en función a esa tabla de valores ustedes representáis una función. Veamos otro ejemplo. Una función sencilla también y lineal. Y es igual a 2 más x, ¿vale? Y es igual a 2 más x. Esa sería la gráfica que obtendríamos al representar esa función. Y aquí tenemos la tabla de valores. Cuando x vale aquí, cuando x vale 0, y vale 2, cuando x vale 1, y vale 3, cuando x vale 2, y vale 4. Esos puntos los representamos en un eje de coordenadas tal y como el que tenéis aquí, y aquí x, y al representar los puntos obtenemos esta línea recta, ¿vale? Esto seguro que lo sabéis, llegados a primero de bachillerato, lógicamente, pero estoy repasándolo para dejarlo bien claro. Veamos aquí otra función. Esta vez una función que no sea lineal, parabólica, y es igual a x al cuadrado. Eso lo introducimos fácilmente utilizando el teclado de GeoGebra, y esta es la función resultante, ¿de acuerdo? Igual a x al cuadrado. Esta es la función y aquí tenemos la
tabla de valores de esa función. O aquí tenemos otra función todavía más sencilla, que es la función de una constante y es igual, por ejemplo, a 10, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que a medida que avanzamos en el eje X, cuando X vale 10, cuando X vale 20, 30, 40, Y siempre va a valer 10. Y eso se representa gráficamente como esta línea recta que tenéis aquí dibujada. En esta gráfica, Y, la variable Y, no varía, ¿vale? Sea cual sea el valor de X, la variable Y siempre vale 10. En cinemática es muy importante medir la variación, la rapidez con la que varían las funciones, ¿vale? Entonces, este concepto de cambio de rapidez con la que cambia una función se va a medir a través de lo que se denomina la derivada de la función. Si la derivada mide cómo cambia una función, ¿vale? En este caso, si vemos cómo cambia esta función con respecto a x, entonces si derivamos y con respecto a x para ver cómo cambia esta función, como la y no varía, veis que siempre tiene el mismo valor, que es 10, entonces la derivada de esta función tiene que ser 0, porque no hay ningún cambio. Por tanto, ¿para qué usamos la derivada? Pues la derivada la usamos para saber cómo cambia una variable en función de otra. Si nos centramos ahora en esta función, y es igual a 2x, ¿vale? Pues aquí la derivada sí va a tener un valor, porque la y va variando en función de la x. Entonces, sí, la derivada va a tener un valor, pero ¿cuánto es ese valor? Pues ese valor va a ser tanto como la pendiente. ¿Veis aquí? ¿Vale? La pendiente, esa pendiente va a decir si la y va a variar mucho o poco cuando la x va variando. En este caso, esa pendiente, si esta altura vale 10 y esta parte vale 5, ¿cuánto vale esa pendiente? Esa pendiente vale 2, ¿de acuerdo? Una pendiente de 2, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que por cada unidad que aumentemos la x, la y aumenta en un valor de 2. ¿Vale? Si os fijáis, la pendiente, que es 2, coincide con el coeficiente que acompaña a la variable x. Vamos a ver otra situación, esta de aquí. ¿Vale? En este caso, esta es la gráfica de la función y igual a 6x. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica en comparación con la otra? Pues que la derivada, ¿cómo va a ser? La derivada va a ser mayor, porque se produce un cambio mayor de la y por cada unidad que aumentamos en la x. ¿Vale? Si nos fijamos aquí, cogemos aquí y aquí, veis cómo la pendiente va a ser bastante mayor que en el caso anterior. ¿Cuánto vale esa pendiente? Pues esa pendiente va a valer en este caso 6. En el caso anterior, por cada unidad de que aumentaba x, la y aumentaba en dos valores, en 2 unidades. Sin embargo, en este caso, por cada unidad que aumenta la x, la y aumenta en 6 unidades. Es decir, en esta función, como se produce un cambio mayor de y con un cambio en una unidad de x con respecto a la función anterior, entonces su derivada pues tiene que ser mayor, puesto que la derivada lo que nos dice es cómo cambia una función con respecto a una variable. Hasta ahora os he mostrado funciones sencillas, pero en cinemática los movimientos, las trayectorias que describen cualquier móvil que está experimentando el fenómeno físico del movimiento, pues pueden ser más o menos complejas, pero las vamos a poder también representar mediante funciones, pero funciones que van a ser del tipo paramétricas. En este caso, fijaros un movimiento en un plano en 2 dimensiones, como puede ser este que os voy a mostrar a continuación.
¿vale? Imaginaros la mesa, una mesa en vuestra casa en la cual se mueve en ese plano de la mesa en 2 dimensiones una mariquita como la que tenéis aquí, ¿vale? Y esa mariquita realiza ese movimiento, esa trayectoria, ¿de acuerdo? Si os fijáis, nosotros, si queremos estudiar el movimiento de esa mariquita y ver cómo ha variado su velocidad, su aceleración y su posición, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la trayectoria que ha seguido esa mariquita en el movimiento que ha experimentado en la mesa, ¿no? Entonces, como veis, la trayectoria ha empezado aquí y ha seguido esta trayectoria, ¿vale? ¿Cómo representamos nosotros esa función, esa trayectoria, ¿vale? Esta función matemáticamente. Pues para eso tenemos que utilizar funciones curvas paramétricas. Vale. Esto de aquí es una curva paramétrica que a mí me permite describir matemáticamente la trayectoria esta que ha descrito la mariquita. Bien, pues esta curva, esta función paramétrica, lo que nos dice es cómo va a variar. Si tenemos aquí un eje de coordenadas, ¿vale? Aquí X y aquí Y, pues esta parte de la función está relacionada con el eje X y me dice cómo varía la X con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, ¿cuánto vale la X? Pues si el tiempo vale 1, X vale 2. Así que tenemos que situarlo aquí. Si el tiempo vale en 2 segundos, la X vale 3. Y así sucesivamente. Después tenemos otra parte, que es esta de aquí, que me dice cómo varía la Y, ¿vale? También en función del mismo parámetro. Por eso se denominan curvas paramétricas, porque van a depender tanto la X como la Y del mismo parámetro. En este caso del tiempo. A medida que pasa el tiempo, ¿cuánto vale la Y? ¿Vale? Igual que en el caso anterior, pero en este caso responde a una función cuadrática, ¿vale? Y bien, si representamos cómo va variando la X con respecto al tiempo de acuerdo a esa función y cómo varía la Y con respecto al tiempo de acuerdo a esa función, el resultado de combinar esas dos funciones de X y de Y es esta trayectoria de la mariquita. Y eso os voy a enseñar cómo se representa utilizando también GeoGebra.